La gracia consiste en que tú y yo no teníamos ese poder de poder llegar al trono de Dios con toda libertad. Eso que muchas veces nos dijeron que tú no podías, ni yo podía, ni ninguno del hombre podía ir al trono de Dios y verlo y accesarlo y estar allí con el Padre y tener todos esos tesoros de milagros, maravillas, de convertirte tu cuerpo en un cuerpo totalmente inmortal, de convertirte en un ser sobrenatural, espiritual. Jesús en la cruz, a través de esa fe de Abraham y por medio de Jesús, heredamos esa promesa hecha a Abraham, y el Espíritu de Dios viene a sellarte y viene a morar en ti para que por medio de él podamos accesar a ese mundo sobrenatural que estaba totalmente sellado para los gentiles y para la humanidad. Hoy, a través de ese sacrificio, nosotros podemos tener y llegar a ser inmortales. Podemos llegar a tener la vida eterna. Aquí, Jesús te promete, es una promesa de Dios. Él no miente. Si tú hoy le crees, primero, todo el pecado, así tú hayas robado, matado, así sea cualquier pecado que tú pienses que es abominable, que ni siquiera el hombre te puede perdonar, Dios te perdona. Con un arrepentimiento genuino, dile hoy al Señor que te perdone, y por medio de su fe, de la fe en Él, que Él murió y vino para perdonar tus pecados, en la fe del Mesías, tú puedes tener el Espíritu de Dios en ti. El Espíritu del Mesías vive en ti para que ese pecado de fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, la droga, toda clase de aberraciones que te hacen esclavo, por medio de ese poder que Dios deposita en ti, te hace libre. Primero, tengo que explicar por qué muchas veces una persona sigue pecando o aún no es libre totalmente del pecado. Tienes que entender que el único que puede desatar tus ataduras del pecado para que tú lo que practicaste ahora lo aborrezca es el poder del Espíritu que mora en ti, y es un poder sobrenatural que va mucho más allá de lo visible, de lo posible por el hombre. Recordemos que aquellos hombres que andaban con Jesús eran totalmente carnales, violentos, así como Pedro. Pero ellos fueron convertidos al momento que recibieron ese poder del Espíritu Santo, fueron liberados de esa esclavitud del pecado. La gracia fue dada para que ese espíritu libertador esté en ti y tú venza la carne y no vivas ya viviendo de la carne. El que vive complaciendo la carne y vive con una mente pensando en la carne, en sus obras, adulterio, fornicación, lascivias, orgía, contienda, ira, agrada a la carne y a su cuerpo. Fíjate, si tu mente está fijada en las obras de la carne, en lascivia y toda inmundicia, inmoralidad sexual, tu cuerpo también lo tienes esclavo a la carne. Pero nosotros, los que estamos en la gracia de Jesús, fuimos llamados para vivir en el mundo del Espíritu, porque en el mundo del Espíritu, en la ley del Espíritu y no en la ley de Moisés, podemos vencer el pecado, porque nos convierte en un ser sobrenatural. Hoy tus pensamientos sirven a la ley del Espíritu, con una mente santa, con una mente totalmente renovada, arrepentida, porque la palabra arrepentimiento viene de cambiar tu manera de pensar y aborrecer lo que Dios aborrece.
Dios aborrece la carne. Y si el que practica la carne, Dios no se agrada de él. Y el que practica totalmente el pecado está condenado a la muerte. Ahora, nosotros vivimos a través del Espíritu del Mesías que mora en nosotros. Él nos abre a un mundo espiritual. No es para la libertad para que pequemos, porque Dios en tu sangre cubre tus pecados. Pero Él te llama a pensar en que tienes esa posibilidad de que esos misterios sobrenaturales, de sanidades, de milagros, de maravillas, de revelaciones, de ver los ángeles, ver su trono, ver totalmente milagros todos los días, prosperidad, vida en abundancia. Dios lo promete, y para eso Jesús fue a la cruz del Calvario, para darte la paz, porque la paz de ti la compró Jesús a precio de sangre y es valiosa. Jesús te da y te abre la posibilidad a un mundo totalmente sobrenatural, pero tienes que abrirte más a la posibilidad de que el Espíritu more en ti y tu cuerpo ponerlo no al servicio del pecado, sino al servicio de Jesús. Hoy Dios te invita a que te agrades en el Espíritu y busque lo sobrenatural de Dios. Si no has hablado en lenguas, búscalo, ora, pídele a Dios que te bautice en el Espíritu Santo. Grandes avivadores, grandes generales de Dios no lo lograron el primer día, ni siquiera en el primer mes. Algunos duraron 9 meses para ser bautizados en el poder del Espíritu y hablar en lengua, pero lo consiguieron. Aún hasta los que eran incrédulos, pastores que allí piensan que hablar en lenguas había pasado o no lo permiten o niegan el mover del Espíritu en su iglesia, sean conscientes que allí no mora el Espíritu Santo, porque lo resisten. Kathryn Kuhlman era más radical en esto. Ella decía que si su iglesia, donde están allí asistiendo, no hay el poder del Espíritu Santo y no hay el mover de hablar en lenguas y el mover de Dios no está allí en su iglesia, en esa iglesia donde asiste, no lo pienses, corre, huye de ella, porque allí no pueden vencer el pecado, porque el pecado se vence con una continua relación con el Espíritu Santo que te libera de la carne y te acerca a Jesús. Nada ni nadie te puede acercar a Jesús, ni siquiera la palabra sola. La palabra tiene que venir acompañada con el poder y mover del Espíritu Santo para que el hombre la pueda entender. Hoy, si tú no tienes ese mover sobrenatural del Espíritu Santo y tienes un pecado que aún no lo puede vencer, cree que se puede vencer, es porque no lo has vencido, porque en ti no mora totalmente el Espíritu Santo, porque no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Al momento que recibas el Espíritu Santo, el bautismo, y hables en lengua, te garantizo que ese pecado morirá en ti y serás un hijo de Dios totalmente dedicado a restaurar la relación que tienes con tu Dios Padre y Jesús de Nazaret. Serás adicto al Espíritu Santo y dejarás los deseos mundanos y habitarás en un mundo sobrenatural.